tienen muchas más posibilidades, 4 veces más posibilidades de desarrollar trastorno de estrés postraumático. Y claro, una algo que probablemente os estéis preguntando es ¿y por qué? ¿Y por qué este es el caso? ¿Por qué las personas autistas tienen más probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático después de ser expuestos a un evento traumático? Pues hay explicaciones específicas que se han visto en artículos, en papers muy recientes sobre estos temas. La primera razón tiene que ver con la ansiedad y con el nivel de estrés ya de punto de partida, que es algo que se ha documentado con niños autistas, pero también en adultos autistas. El segundo punto tendría que ver con las dificultades a la hora de interpretar las situaciones sociales, pero también el buscar apoyo. Esto puede aumentar también la probabilidad de que las personas autistas desarrollen trastorno de estrés postraumático. También hay especificidades concretas de la memoria. Si os interesa la parte de la neurocognición, la literatura sobre neurocognición, que explica los mecanismos subyacentes de estas características autistas, probablemente ya sabrás entonces que hay una explicación neurocognitiva que tiene que ver con una función de la parte ejecutiva, otra explicación neuropsicológica tiene que ver con la particularidad, las particularidades de percepción. Por ejemplo, las personas autistas con más frecuencia perciben los detalles cuando se les confronta con una información, mientras que las personas no autistas tienen más tendencia a percibir la imagen global. Y esta forma de percibir el entorno, de procesar la información, tiene un impacto en cuanto a cómo las personas autistas codifican los recuerdos. Por ejemplo, tienen más probabilidad de presentar, por ejemplo, recuerdos autobiográficos concretos, dificultades concretas, pero también recuerdos más fragmentados. Y esto les puede poner más en una situación de riesgo a la hora de desarrollar TSPT. Y como ya hemos mencionado, las personas autistas tienen más tendencia a utilizar estas estrategias de regulación emocional, de desregulación emocional como la rumiación. La rumiación también es un mecanismo que predispone a desarrollar el TSPT. También, por supuesto, experiencias traumáticas que han sufrido, que son más frecuentemente experimentadas por las personas autistas, el estigma, la situación, el acoso, el bullying y también la victimización. Y la última explicación tiene que ver con cómo las personas autistas pueden experimentar eventos concretos, eventos estresantes. De hecho, este es un artículo reciente que ha evaluado diferentes tipos de experiencias traumáticas de las que han informado personas adultas con autismo. Podemos ver cómo hablan, por ejemplo, de abuso sexual, la parte naranja, el abuso físico, la parte azul. Y esto es criterio A, por supuesto, es un evento importante dentro del DSM-5 para desarrollar trastorno de estrés postraumático, pero es que muchas veces también hablan de eventos vitales traumáticos muy atípicos, como por ejemplo el experimentar depresión y ansiedad, que por supuesto que para algunas personas son traumáticas, luego dificultades sociales que también pueden tener, o pueden haberse sido experimentadas como algo traumático por personas autistas. Y para daros un ejemplo, voy a hablar
Bueno, más tarde hablaremos de esto, pero many of my clients have muchos de mis clientes PTSD, and tienen the trastorno de estrés most prominent postraumático event y los that is eventos más associated with prominentes que the están PTSD asociados con esto, symptomatology is con related la to sintomatología del TSPT, tienen que ver social con trauma, especially trauma bullying, social, sobre todo el bullying, peer bullying, but also el acoso entre I iguales, have entre the compañeros, pero example of también a client, tengo un Alice, ejemplo that de we will Alex, mention a un little bit cliente later on, que mencionaré un poco who más tarde también, had to be hospitalized que at tuvo one que ser point, hospitalizado en un momento when she determinado. stayed at the Ella psychiatric es hospital Alex, for 2 or 3 estuvo en un months, hospital and psiquiátrico she developed. durante 2 o 3 meses y Already had desarrolló, PTSD bueno, ya related to tenía bullying, trastorno de and estrés postraumático the debido al bullying, al experience of being acoso, pero también hospitalized was la a experiencia de second haber sido traumatic hospitalizada fue experience, which una segunda experiencia was traumática related to the que PTSD symptoms estaba that relacionada she con estos síntomas de experienced. trastorno de estrés postraumático que ella experimentaba. And Y then we have tenemos uh, también invalidation that is also la related invalidación to relacionada cultural, societal con todo lo cultural, responses to respuestas de la autism, sociedad ante el autismo, such as limited como access por to ejemplo psychological el no tener treatments, acceso a which tratamientos of course psicológicos, might be related que to por supuesto puede estar different things. I will relacionado con focus on diferentes them a cosas. little bit later Luego lo on. vamos a ver And con más before detalle doing más so, tarde. Y what I antes de will ask hacerlo, you to do, os as voy a I pedir, por haven't favor, asked if this was possible, no sé is si esto es posible, pero to put you in pairs, maybe me in gustaría que os breakout colocarais en rooms. parejas, si fuera And posible, en I salas will ask you to pequeñas. work on Y me this gustaría que trabajéis clinical en situation. en este caso This clínico. person, John, was Esta persona, someone John, that I treated es una a few persona que years yo ago. traté hace unos Um, años. and just to give you a specific Y para assignment, what I would daros, like you to bueno, una do, tarea small concreta, lo groups, que me maybe of gustaría que 3, hicierais es que, is si to queréis, apply the es que biosocial apliquéis el model to modelo John's case. biosocial al Now caso you de have John, a little bit more input on how para que to tenéis más idea, más información understand sobre cómo entender specific characteristics that we las find características associated with autism específicas que within encontramos this asociadas con el autismo framework. So dentro de the este first thing marco. is to apply the biosocial model to John's case, and then Primero aplicamos el modelo to biosocial al identify caso de John y when luego we think intentar of identificar his case, lo que podríais considerar are en este there caso any fears, como, any blocking cognitions? bueno, For instance, I don't obstáculos, know, ¿no? ¿Hay algún tipo de maybe miedo, de cogniciones que you might bloqueen? feel feared and afraid of, I A don't lo know, not mejor knowing how tengáis to miedo de tackle this no specific saber cómo afrontar goal, or how to este treat objetivo this concreto specific o cómo problem tratar that John presents with. el Okay, problema so just específico que presenta reflect John on o the fears and blocking cognitions that you might cómo have associated with reflexionar sobre los miedos o the cogniciones treatment que bloqueen que podáis of tener, John. So como en el just go caso de back John. to the Entonces, volvemos al caso referral. de John. If you want, just, I don't know, maybe can do a screenshot so that you can keep Quizá podáis the hacer una foto a referral la pantalla from para the poder referral tener este caso, a lo mejor lo in the tengáis a breakout mano rooms. y tenerlo en But las salas just to give you pequeñas. Pero bueno, para some daros simplemente information on una John's información case. sobre el caso de So John. John was John a 27-year-old es man un who had hombre attempted de suicide 27 twice. años que ha When I first intentado met him, suicidarse 2 veces. cut himself Se daily. lesiona, se hace He was cortes cutting himself diariamente, daily. se He cortaba had also been diariamente diagnosed with y se le ha borderline social diagnosticado anxiety, como un depression, trastorno and borderline, ADHD. ansiedad He social, now lives depresión y with his trastorno de ansiedad e parents hiperactividad. following a burnout Vive con sus and padres suicide después attempts. de At his este last job, intento he de felt suicidio, de estar ostracized and quemado, y en su alienated último from trabajo se others. sentía
sentía el ostracismo y se sentía alineado de los demás. Y después de esta sensación de verse tan quemado hace 2 años, al sentir que era autista, se autorrefirió él mismo a un centro de diagnóstico. Cuando yo lo conocí, se le había diagnosticado, no sé, a lo mejor hace 2 o 3 meses, es decir, era una información muy reciente la que él tenía. Y antes de ser diagnóstico tuvo que esperar pues más o menos 1 año y medio como en lista de espera para poder recibir este diagnóstico. Y sus padres, cuando fue diagnosticado, consideraron que este diagnóstico de autismo era una tontería que no tenía sentido y que lo que pasaba es que no se esforzaba lo suficiente. Y yo expliqué y que, bueno, que estaba intentando siempre dar explicaciones, encontrar excusas para todo. Y también su orientación sexual ha sido estigmatizado dentro de la familia porque John se ve como queer. Y como adolescente, a John le acosaron, fue severamente acosado por sus iguales y por su hermana mayor. Su hermana mayor le amenazó con matarle varias veces. Se siente solo, se siente diferente de los demás y tiene miedo de que los demás le rechacen, que de hecho seguía siendo el caso cuando yo le conocí. No sabe cómo iniciar una conversación y siente que en la mayor parte de las situaciones no es bienvenido. Cuando yo le conocí, estaba intentando encontrar un trabajo como contable y ya anticipaba el rechazo por parte de los demás y estaba muy enfadado por ello. Ya anticipaba que no iba a gustar a la gente, que se iban a reír de él. Estaba, sentía mucha ansiedad y también mucha ira. Estaba enfadado eh, porque, por ejemplo, las personas en el trabajo no respetaban los horarios y las reglas de sus trabajos. Y estaba también enfadado por muchísimas cosas, un diagnóstico, por ejemplo, tan tarde, un diagnóstico tardío con sus padres, los profesionales de la salud, las personas no autistas que no lo entienden. Había mucha ira, mucho enfado. ¿Alguna pregunta para todo el mundo? ¿Está claro el caso de John? ¿La imagen de John en vuestra cabeza? ¿Puedo hacer una pregunta? Los otros diagnósticos, como por ejemplo ansiedad, depresión, borderline, hiperactividad, ¿eran correctos? Sí, eran correctos. Las características clínicas que él presentaba cuando yo le conocí realmente cumplían con los criterios de estos otros tipos de desórdenes, de trastornos. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? So I'll complete the clinical information with more developmental information, but also just to give you Completo la an información idea of también con información de desarrollo severity of his emotion para dysregulation que because veáis you la said that he severidad was de su very desregulación suicidal, he emocional, por presented with supuesto, daily ideas self-harm behaviors, suicidas, and conductas he completed the autolesivas. DERS, difficulties in emotion regulation Tenía scale, and también en cuanto a described en la was DERS, que es la very, very escala de high. dificultades emocionales, bueno, él puntuó muy alto, And just to 148. give you another El corte está additional en information, as I 95. said, Y para regarding daros his development, since información childhood, adicional, he felt desde a la lot of infancia anxiety. He was a sintió very mucha languishous ansiedad, child, es, a lot of bueno, era un shame, niño muy ansioso, mucha sensory vergüenza, sensitivity, especially sensibilidad, in terms of sound. sensibilidad He emocional en also cuanto a los reported sonidos. needing em, the things Siempre such as hablaba de que schedules needed to necesitaba stay the también same. em, This is why he also felt horarios, very que las cosas angry no cambiaran. when Por he eso was por eso doing se his sentía job, tan when enfadado cuando he hacía su worked, trabajo that y, people did not follow the y las rules. personas no seguían las He reglas. had a lot of difficulties labeling Tenía and muchas tolerating dificultades a la hora de his etiquetar y emotions. tolerar And sus as an emociones adult, there y was también very, como very adulto disabling anxiety, una ansiedad muy shame, and incapacitante, self-disgust. vergüenza y desprecio hacia sí He mismo. also felt that he Él deserved to be siente punished, que and that se merece nobody que le liked him. castiguen y que a nadie le va a gustar, So que no va a just gustar a go back nadie. to the Así que assignment. vuelvo a la tarea que hemos comentado. Did everybody had Todo enough el time mundo to ha do a tenido tiempo screenshot and suficiente have all the para... needed information on John? ¿Hay alguna Is that okay? información más sobre John que podáis necesitar? En inglés o en español se puede traducir. Okay.
great. Thank you, Marina. Gracias, Marina. So, is it possible? I don't know how it can work. No sé cómo lo podemos hacer, pero breakout sería room? posible Yes, we are going to hacer create salas groups. pequeñas. Great. Vale, vamos a hacerlo We are entonces. working on Genial. it. Yes. Estamos Some trabajando en ello. Okay, Genial. so maybe if well, I'll do something very groundbreaking. I'll give you a Os specific voy a dar time. 13 un minutes. tiempo, How many minutes? 13. 13? 13 minutos. Is that okay? Yeah. ¿Está bien? Okay. Ahora sí, hostia, tan chulo aparece.